Hola, buen jueves a todos. Hoy 2 de noviembre, un coloquio más de la Fundación para una Democracia Participativa en Latinoamérica. Nos encontramos en este coloquio con colegas de distintos países que son especialistas en relaciones internacionales, docentes, bueno, luego se presentarán jóvenes analistas, que para nosotros es un honor que nos acompañen, que compartan un coloquio más con la Fundación. La Fundación tiene como objetivo aportar a una reflexión educativa, analítica, en defensa de la paz, de la democracia y del medio ambiente, que son nuestras tres leitmotiv de lucha y de trabajo. Y también es un canal de voces jóvenes en toda América Latina, de jóvenes profesionales que son embajadores de la Fundación o simplemente invitados circunstanciales, aliados circunstanciales en esta red de defensa de la democracia, de la paz y del medio ambiente que FUDEPA viene a construir. Hoy el tema es un tema muy complejo y estamos tratando de pensar las vinculaciones que tiene sobre nuestros territorios y nuestras poblaciones. Es la crisis de Medio Oriente, la última y nueva crisis de Medio Oriente y, digamos, la situación que está pasando Medio Oriente a través de la Franja de Gaza, Hamas e Israel y las consecuencias en el entorno cercano y global. Decimos siempre desde la Fundación que no hay conflicto ajeno a América Latina. El mundo se ha globalizado, las interrelaciones son a todo nivel, de toda espesura, y cualquier conflicto en cualquier lugar del mundo puede golpearnos más o menos a nuestras poblaciones, a nuestras democracias y a nuestro continente. Para eso entonces hoy vamos a pensar esto con estos amigos y espero que les guste y nos sigan acompañando. Gracias a todos. Ana, paso a dejarte la palabra como todos los jueves. Gracias. Muchas gracias, José María. Me da mucho gusto volverlos a ver a todos, que hayan aceptado la participación. Vamos a empezar con la mesa redonda. El primero es Piero Contreras, que es bachiller en Relaciones Internacionales por la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú y es miembro de FUDEPA desde 2021. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema bastante complejo, debido a que no solo lleva muchos años de análisis, por lo cual tenemos una gran cantidad de antecedentes que podemos estudiar y analizar, sino que también ubica en un teatro de operaciones sumamente complejo como es el Medio Oriente, una región bastante inestable, donde impera el terrorismo, los gobiernos autoritarios y la incidencia de potencias extranjeras en esta zona, por lo cual tenemos un montón de actores involucrados que complejizan mucho más los distintos conflictos que se suceden en esta situación, y que el caso del conflicto árabe-israelí pues es una gran prueba de ello. Para empezar, creo que es bueno poner un poco en contexto rápidamente el por qué estamos hablando de esto el día de hoy y cuáles son algunos de los antecedentes más importantes que podemos encontrar y que han conducido sobre todo al estallido de este conflicto que enfrenta principalmente a Israel y sobre todo a Hamas. Sí, es importante hacer esta distinción clarísima con que Hamas y Palestina no son lo mismo, sus intereses no son los mismos, y que estamos ante un conflicto que es completamente asimétrico. Para bien o para mal, no estamos viendo a dos estados como tal enfrentándose, sino a una organización que por algunos estados, sobre todo tanto Estados Unidos como países europeos, han considerado un grupo terrorista. Y para algunos, sobre todo para parte del pueblo palestino, sobre todo en la Franja de Gaza, no muchos, pero sí algunos, lo consideran como pues algún guía que quizá pueda darle más luz a todos los reclamos que tienen y que vienen de años a años de no ser escuchados y que están sufriendo sus consecuencias. Creo que es importante tener en cuenta que la actual división, que es uno de los principales puntos de origen del conflicto, es completamente extranjero. ¿Sí? Ni israelíes ni palestinos decidieron ponerse de acuerdo para poner límites a sus territorios y poder establecer dos estados, sino que esto tendría pues un antecedente importante en el Acuerdo de Sykes-Picot de 1916 entre el Reino Unido y Francia, el cual pues divide Medio Oriente entre ambos
previo inclusive a la disolución del el Estado que existía en esa época, que era el Imperio Otomano, cuyo fin llegaría pues con el fin de la Primera Guerra Mundial, pero previo a ello, inclusive ya se estaba entre el Reino Unido y Francia, que serían pues a posteriori las potencias vencedoras, ¿no? En este conflicto, junto a otras, pues el dividirse ese territorio, pues como sabremos más adelante, sería muy importante para el control pues de rutas comerciales y sobre todo por la gran cantidad de materias primas que tenía, sobre todo una que venía muy en auge, que es el petróleo. De ahí tenemos, por ejemplo, la Declaración de Balfour, la cual claramente demostró el apoyo del Reino Unido hacia el pueblo israelí para la creación de un hogar nacional para el pueblo pues, judío en esta región. Y ya empezamos a denotar que existía un interés, ya no solo por el propio pueblo judío, a través del movimiento sionista de poder establecerse en un lugar, sino que también ya empezaba a encontrar aliados que podrían pues, ser parte importantes y que lo van a hacer en los años siguientes para la formación de un Estado judío. Creo que uno de los antecedentes más importantes va a ser ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1947 la resolución de la ONU establece pues, Palestina en dos estados distintos, un estado judío y un estado árabe. Lo que sucede con esta división no solo es que afectaba a los árabes, que eran la mayoría en esta zona, sino que también pues, no fue aceptada por estos últimos. Por lo cual, si bien se usó como referencia en los años siguientes, el pueblo árabe pues, nunca estuvo de acuerdo con esta división, que es la que pues, actualmente, con muchísimas modificaciones, pero por los conflictos que hubo en los años siguientes, es más o menos la base de la división entre dónde empieza el Estado de Israel y dónde se encuentra lo que ahora es Palestina, dividido en Cisjordania y en la Franja de Gaza. De ahí va a haber una serie de conflictos con cambios territoriales muy importantes. El primero, la guerra árabe-israelí, al año siguiente, a los días nomás de la declaración de independencia de Israel, en el cual la Liga Árabe le declararía la guerra, donde Israel no solo ampliaría su territorio, tomando Jerusalén occidental y otras zonas, sino que también Egipto se apoderaría de lo que ahora es la Franja de Gaza, y Jordania tomaría la Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esto pues empezaría a dar uno de los hechos más importantes que se llama la Nakba, que es este momento en el cual el pueblo árabe se siente derrotado por el abrumador poderío que tiene Israel y empieza a desplazarse hacia zonas. Y de aquí es donde empiezan a ser los primeros desplazados árabes de la zona, que buscan pues algún lugar de refugio. Muchos se convierten en refugiados porque han sido desplazados de sus territorios tomados arbitrariamente por alguna de las potencias involucradas, pues, no solo israelíes, sino también egipcios que entraron a la Franja de Gaza y jordanos que entraron a lo que ahora es Cisjordania. Entonces tenemos otra serie de conflictos, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, que simplemente sirven como antecedentes para darnos cuenta de que nunca se llegaría a un acuerdo entre ambas partes. Quizá los acuerdos de Camp David eran quizá aquella luz que se esperaba que diera inicio, ¿no?, a la estabilización de las relaciones entre el pueblo de Israel y sus países vecinos del Medio Oriente. En este caso sería Egipto, con quien se llega a un acuerdo para la devolución del Sinaí a cambio de el reconocimiento como tal de un Estado. Entonces Egipto en ese momento se convertiría en el primer Estado en reconocer formalmente a Israel. De ahí pues también habría uno con Jordania también, pero muy importante sería lo que es el acuerdo de Oslo, que es donde se negocia pues la intención de dar por lo menos un plazo de 5 años para negociar un acuerdo permanente para la solución. Se crea la Autoridad Palestina, que sería a la cabeza de Fatah, un nombre muy importante, Fatah, el partido de Arafat, que controlaría el gobierno, que sería básicamente una figura de presidente. Sin embargo, pues hubo una situación en la cual en el 2007 Hamas y Fatah se enfrentaron. Hamas, es importante recalcar que es una especie de creación de los hermanos musulmanes de Egipto, muy importante, que también pues para algunos estados también es considerado un grupo terrorista. Y Hamas empezaría en este momento, en el 2007, a tomar control absoluto de la Franja de Gaza y así poder alejarse completamente del gobierno de la autoridad palestina, que está pues ubicada sobre todo su sede central en Cisjordania, por lo cual se hizo incapaz de tener un control
bajo una misma unidad de ambos territorios, que es importante recordar que están separados geográficamente uno del otro, por lo cual de por sí, si ya se hacía difícil la toma de decisiones, esta división pues se hizo mucho más. Así pues, también se ocurrieron las intifadas, esta serie de manifestaciones en contra de la ocupación israelí, y muchos otros hechos que podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero me parece importante mencionar algo, y es que desde la perspectiva, yo soy internacionalista, creo que lo más preocupante, que es lo que yo le quiero dar ahora casi bastante atención, es la posibilidad de que este conflicto se internacionalice. Porque ejemplos nos sobran. Y creo que un ejemplo que podríamos tomar como referencia es la guerra civil de Siria. Porque ya no se habla, pero desde el 2011 la guerra continúa. Si bien hay una estabilidad en favor del gobierno, claramente apoyado por Rusia, eh, todavía no se ha llegado a un alto al fuego, todavía se pelea, distintos actores siguen involucrados. Y esto visto cómo surgió una especie de bando que se oponía al gobierno y cómo terminaron involucrados turcos, kurdos, los grupos terroristas en ese momento el Estado Islámico, Estados Unidos, Irán, inclusive, importante recordar, Israel, que está actualmente ocupando los Altos del Golán, zona que, eh, según el derecho internacional, pertenece a todavía Siria, a pesar de que la ocupación efectiva la tiene Israel, pero que pues este es un ejemplo clarísimo de cómo un conflicto, quizá englobado a algunas fronteras físicas, pueden verse rápidamente internacionalizado por distintos actores que tienen eh, intereses en la región. Entonces, podemos repasar algunos para poder ver de qué manera esto se puede complejizar. Primero hay que ver el tema de Hamas, ¿no? Hamas está enfrentándose a Israel, ¿no? Entonces, si bien esto ya es por sí conflictivo, todavía existe la posibilidad de que exista un movimiento igual de fuerte que parta desde Cisjordania, porque todos los ataques han venido desde la zona de la Franja de Gaza, pero no se niega la posibilidad de que este enfrentamiento se expanda por ambas partes, tanto de palestinos que tomen iniciativa en contra del gobierno israelí desde Cisjordania, así como el gobierno de Israel que pueda tomar algunas represalias contra el pueblo palestino en esta zona. También por el norte creo que es importante mencionar la participación o posible participación que podría tener Hezbollah. Hezbollah e Israel son rivales de tiempo, ¿sí? Hezbollah, un grupo terrorista oficiado, ya creo que sin ningún tipo de duda, por Irán, al igual que muchos otros grupos terroristas de la región, han tenido ya una serie de enfrentamientos contra Israel y inclusive ya en este momento hemos visto algunos ataques todavía menores, pero que no niegan la posibilidad de que exista la posibilidad de que entre directamente Hezbollah en favor de la causa palestina. Porque pues su interpretación también de la religión entiende que, al igual que muchos otros grupos extremistas, como en este caso Hamas, la presencia de Israel en tierra árabe no es bien vista y debe ser combatida. Además de que pues es un brazo armado clarísimo de Irán, e Irán un rival completamente tradicional, y desde la existencia de Israel, Irán ha sido uno de los grandes detractores. Y desde que ascendió Khomeini, por ejemplo, en 1979 con la revolución iraní, se ha declarado que su objetivo de Irán es el de eliminar completamente. Y esto no lo digo yo, son declaraciones oficiales que hicieron. Entonces, no es Hezbollah un grupo menor. Hezbollah inclusive, creo que es claro y importante decirlo, es muchísimo más fuerte que Hamas. Está mucho más preparado, tiene experiencia en conflictos, está muy bien financiado, todo esto por Irán, por sus fuerzas especiales, por lo que su participación en dos frentes para Israel sería muy conflictivo y podría llevar a una clara escalada del conflicto. Tenemos también la posible participación, quizá, por ejemplo, yendo desde dentro hacia afuera de Siria. ¿Por qué? Porque Israel también ha participado en la guerra civil, porque todavía tiene una ocupación de los Altos del Golán
y el gobierno de Bashar al-Assad, que ya ahora ya está un poco más controlada la situación, podría tomar la iniciativa de, pues, de recuperar. Y por qué no apoyar también a los palestinos. De ahí tenemos algunos estados que quizá podrían participar directa o indirectamente. Es importante hablar a uno de los gigantes del Medio Oriente como Arabia Saudita, una de las grandes potencias económicas de la región. Si bien no tomaba un partido directamente, se estaba acercando hacia Israel en el marco de los acuerdos de Abraham para poder llegar a un reconocimiento y poder establecer vínculos de cooperación en temas de seguridad, en temas económicos, etcétera, pero que se ha visto de cierta manera detenido por la situación, porque definitivamente un excesivo uso de la fuerza por parte de Israel haría que Arabia Saudí automáticamente pues, dejara de lado este interés, porque si bien tiene intereses económicos que le beneficiarían de acordar una paz con Israel, pues definitivamente al ser y buscar ser el líder del mundo árabe, no le conviene pues tampoco ver cómo árabes son claramente afectados por las intervenciones israelíes y no hacer nada al respecto. Si bien se perfila como un autor neutral, el sí o sí oponerse a Irán, como ya lo he mencionado, gran aliado de Hamas, gran aliado de Hezbollah y de otros estados, pues puede hacer que de cierta manera quizá esté ahí como posible actor importante. Otro actor que quizá podría tener una participación importante es Turquía. Turquía desde mucho tiempo ha sido una especie de oveja negra de OTAN. Eso quiere decir que si bien OTAN puede querer tomar una decisión, Turquía muchas veces ha optado por tomar decisiones propias alejadas del marco. Así que no esperemos que si OTAN tomase una decisión de participar en el conflicto, Turquía tendría que hacerlo. Porque como sabemos, teniendo como antecedente la guerra civil de Siria, Estados Unidos apoyaba al pueblo kurdo para poder combatir el terrorismo, cuando a la misma vez Turquía, aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN, combatía a los kurdos por temor pues, de que se fortaleciesen estos y reclamaran un Estado kurdo en territorio turco. Entonces, en verdad, lo que quiere Turquía es perfilarse como un mediador también para tener esa especie de... Existe un sentimiento de querer volver a hacer a Turquía grande, ¿no? Porque Quedan, Turquía es... quedan 3 minutos, Piero. Vamos cerrando. Entonces Turquía vendría a ser esa especie de quiere ser el líder también del mundo árabe por tener ese pasado de ser el sucesor, digamos, espiritual del Imperio Otomano y quiere volver a esa grandeza, ya no territorial, pero sí como quizá el liderazgo que podría tener y quiere verse como el gran mediador. Qatar, tenemos a Qatar, que es otro rival geopolítico, también de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos, que recordar Emiratos Árabes Unidos también en el marco de los acuerdos de Abraham junto con Bahrein, ahora Marruecos y Sudán, han reconocido a Israel como Estado. Entonces, creo que podemos ver, y así seguir, ¿no? Muchos estados, ejércitos, que pueden quizá tener intereses en la región y que podría preocupar e inclusive desestabilizar, perdón, aún más la región. Y uno de los grandes beneficiados de esta situación es Rusia. Justo lo comentábamos, el hecho de que el apoyo posible desde Occidente, los grandes aliados de Israel, podría desviarse en favor de estos mismos y dejar de lado la lucha de Ucrania contra Rusia. Rusia que ya se demostró que fue incapaz de dominar esta zona en un par de semanas, que era lo que se preveía, está apostando por una lucha de desgaste, lo cual a largo plazo le puede beneficiar, dado que poco a poco los estados están viendo que este conflicto en Ucrania da para mucho tiempo y simplemente va a ser un gasto. Las soluciones se ven muy lejanas, por lo que se puede Rusia beneficiar indirectamente de este conflicto al pues desviar fondos de ingreso hacia Ucrania. Y pues esto le beneficiaría a largo plazo porque sabemos que definitivamente el ejército ucraniano no podría solventar su gasto militar sin la ayuda de Ucrania, perdón, sin la ayuda de Europa y de Estados Unidos. Ya para finalizar, creo que es importante
tener en situación de que estamos en una situación sumamente irreconciliable. Parece una situación que es muy complicada porque tanto la postura del pueblo de Israel como de los palestinos con respecto al tema suele ser muy conflictiva. Ha habido intentos, Camp David, los acuerdos de Oslo, pero nunca han tenido tanta voluntad política, sobre todo para ceder, porque creo que si se quiere buscar una solución, ambas partes deben ceder. Y el que ahora tiene la sartén por el mango es Israel, un PBI per cápita mucho más alto que el del Reino Unido y Alemania, un ejército que ha ganado muchísimas guerras por su gran calidad técnica, su poderío, armamento sumamente nuevo, tecnología, conocimiento, porque sus servicios de inteligencia son de los mejores del mundo. Entonces, esa situación hace inclusive más difícil el hecho de que Israel quiera ceder en favor de Palestina por los grandes beneficios que tiene. Creo que con esto podemos cerrar y es importante el comentario de, si bien podemos llegar a opinión propia, estar a favor de una causa o de otra, creo que el odio hacia cualquiera de ambas partes es algo que debemos rechazar. Así estemos a favor de Palestina o a favor de Israel, que no deberíamos estar en sí a favor, sino de uno o de otro, sino de una solución pacífica. Es importante que la postura que tengamos no recaiga en una postura de odio, de rechazar al otro por no compartir nuestra visión de la situación. Porque si queremos una solución, lo más importante va a ser, primero, el interés que tengan ambos de poder ceder, de poder sentarse a negociar, el que esto no escale a más, pero definitivamente el odio en ninguna circunstancia va a poder ayudar a facilitar a la solución que beneficie pues a ambas partes. Y eso, con eso podría finalizar mi participación. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Continuamos con Claudia Joana Valdés, que es licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta. Cuenta con una maestría en Cooperación Internacional del Grupo ESNECA Business School de España. Es miembro del Observatorio sobre Asuntos Humanitarios en el Centro de Estudio de Política Internacional. Cuenta con diversas publicaciones a lo largo de su carrera, siendo su última publicación Patria y Vida, publicado en 2021 en el Centro de Estudio de Política Internacional de la UBA. Adelante, Joana. Gracias, Luis. Bueno, yo no voy a calar tan profundo como la clase que dio Piero. Re linda, la verdad, es muy bueno tu aporte, la parte histórica que creo que tiene que estar en todas las mesas redondas. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste a lo último, que es, a veces, y bueno, con lo que decía José María al principio, que em, hubo muchas protestas a nivel mundial en diferentes capitales a favor de el pueblo palestino, ¿no? Por las atrocidades que está viviendo el pueblo, sobre todo en la franja de Gaza, y bueno, es difícil ponerse en un lugar o en otro. Eh, Cada país con su política exterior tiene que mantener una postura, por supuesto, y por ejemplo en nuestro país, con lo que hablábamos hoy, con los antecedentes de atentados terroristas que tuvo Argentina, eh, es visible la postura que tenemos que tener, pero sin embargo también tenemos que pensar en el pueblo palestino que está viviendo un mes muy cruel. Bueno, voy a ser breve, escribía un poquito. Esta guerra que recién inicia, declarada abiertamente, explícitamente por Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, sobrepasa, en mi opinión, diferentes ámbitos. El ámbito religioso ya lo sobrepasa, no solamente estamos hablando de religión acá. Estamos hablando también de que el ámbito religioso va a ser desplazado de alguna manera hacia un ámbito totalmente territorial, porque por cuestiones obvias.
tanto el Estado de Israel como los grupos palestinos luchan por su territorio, luchan por una porción. Cada uno dice que ese territorio es de uno, y bueno, entonces abarca también como uno de los ámbitos más principales el ámbito territorial. El otro ámbito que toca es el ámbito económico. Por un lado tenemos una población, un grupo, una población palestina empobrecida, sobre todo en la Franja de Gaza, bajo un alambrado, sin libertades, sin, por supuesto, un Estado de Derecho como el que nosotros tenemos, y agradecida de eso. No tienen una economía pujante como la de Israel, no tienen la riqueza que tiene Israel, mucho menos la tecnología que tiene. Y además, cuando hablo del ámbito económico, hablo de diferentes situaciones que el gobierno de Israel mantuvo con el movimiento de Hamas, quien ha proporcionado apoyo económico, haciendo una especie de política para dividir los movimientos dentro de lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania, y dividir. Ellos tenían esa política, ellos, me refiero a el gobierno israelí: dividir y reinarás. Así que también lo económico tiene muchísimo que ver, porque el gobierno israelí de alguna forma utilizó su economía, su poder económico para apoyar al grupo terrorista Hamas. Y bueno, no le sirvió de mucho, evidentemente. Porque también este conflicto se desplaza hacia otro ámbito, hacia otro epicentro, que es el ámbito político, ya que muchísimas decisiones políticas que el gobierno israelí estuvo tomando en este último tiempo fueron tomados como provocaciones por parte del movimiento Hamas. Una de ellas es el acuerdo que se iba a llevar a cabo, un acuerdo de paz con Arabia Saudita. El movimiento Hamas lo tomó como una especie de provocación, y como otras temáticas religiosas también tuvieron en cuenta, como provocaciones hacia palestinos en tierra israelí, violencia hacia palestinos por parte de la policía. Eso se tuvo muchísimo en cuenta. Quizás hay noticias que no nos llegan a nosotros, entonces hubo un cúmulo de provocaciones que hicieron que Hamas tomara la iniciativa. Con respecto a la toma, a que Hamas tomó como una provocación el acuerdo de Israel que iba a llevar a cabo con Arabia Saudita, ¿por qué lo tomó como una provocación? En mi opinión, porque la palabra paz no es una instancia de la cual se pueda hablar abiertamente con un grupo de esta magnitud. La palabra paz, la palabra diálogo, no es una instancia, no es algo normal. Y entonces estamos hablando de que todas esas provocaciones terminaron en lo que hizo explotar el 7 de octubre esta guerra, ¿no? El inicio de esta guerra. Estamos hablando de un movimiento terrorista que resolvió decisiones políticas del gobierno israelí con un bombardeo, que por otro lado el gobierno de Israel fue incapaz de resolver a tiempo, teniendo la tecnología,
teniendo el ejército, fue incapaz de resolverlo. Jamás sobreestimó la tecnología y la eficiencia del gobierno y del ejército israelí, en mi opinión. No lo supieron ver, evidentemente. Por otro lado, estamos hablando, y yo voy a hablar, por eso le decía a Piero que está buenísimo que él haya hecho la introducción histórica, porque yo fui de lleno a lo que está pasando ahora, porque es lo que realmente importa. Porque por muchos años hubo una coexistencia pacífica del conflicto. Hubo diferentes situaciones, pero no se caló tan hondo como este mes, más allá de cómo viven los palestinos, eh, porque no es vida como viven, mientras Israel vive como cualquier país occidental. Ahora bien, o ahora mal, porque está todo mal, estamos hablando de un conflicto que, en mi opinión, va a dar para largo. Esto es como recién empieza, sobre todo por la declaración de guerra del presidente de Israel, dijo que hasta que no aniquile jamás, no va a parar. Eh, en mi opinión, estamos hablando de una escalada que no le importa en absoluto los derechos humanos, principalmente por parte del gobierno israelí, principalmente, que ellos son los que deberían dar el ejemplo porque intentan eh, crear un estado seguro para su población, ¿no? Pero bueno, no les importa, ni mucho menos le va a importar a un movimiento terrorista que por supuesto no es la opinión, como decía Piero, el pueblo palestino. Entonces estamos hablando de una escalada armada que no le importan en absoluto los derechos humanos, no le importan en absoluto si se murieron 10 niños, 3.000 niños, si murieron mujeres, hombres inocentes. Mucho, pero mucho menos les importa el desplazamiento forzado de muchísimas familias en este momento que están sufriendo, tener que dejar sus viviendas, sus trabajos, porque recordemos que más allá de todo, se intenta sobre la franja de Gaza vivir una vida normal, tener hijos, llevar a sus hijos a la escuela. Estoy hablando de los dos límites, del lado israelí y del lado palestino, que no tienen nada que ver con este conflicto. Estamos hablando, en mi opinión, de una deshumanización total de este conflicto. Es una situación muy cruel la que se está viviendo, la que está sucediendo, lamentablemente con un alejamiento total del diálogo que lo veo muy, muy lejano y mucho menos un cese al fuego de las dos partes. Así que bueno, nada, por eso también es muy difícil ponerse de un lado y del otro con una historia religiosa que para las dos partes es un ámbito que cala muy fuerte. Y bueno, nada, eso. Es muy difícil ponerse de un lado y del otro. Y yo creo que no hay que ponerse de un lado ni del otro, creo que hay que ponerse del lado de la paz, creo que hay que ponerse del lado del diálogo, más allá de la historia que tengamos en cada país. Y bueno, eso. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Vamos a seguir con Lisbeth. ¿Estás ahí, Lisbeth? Creo que no. Sí. Si no, pasamos con esta Celeste Céspedes, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede San Salvador de Jujuy. Es capacitadora en Atkin Group, impartiendo talleres de educación financiera en las provincias de Jujuy y Salta.
Muchas gracias por la presentación. Bueno, recién escuchaba atentamente las exposiciones tanto de Joana como de Piero y coincido un montón en las posturas que ambos tuvieron. Creo que como internacionalistas no podemos expresar la idea de ponernos del lado de uno o de otro bando, de categorizar a uno como bueno y el malo cuando, como bien utilizaba la palabra Joana, existe una deshumanización enorme en la región de Medio Oriente y se atenta todos los días contra la vida de millones de civiles que lamentablemente tienen que dejar sus hogares y buscar unos lugares de refugio en los cuales encontrar la menor violencia posible en sus vidas diarias, ¿no? También era importante para mí destacar esto que mencionaba Piero en un principio, de que si bien a nivel interno de Medio Oriente históricamente hemos tenido estos conflictos por eh, los enfrentamientos religiosos, también se ve una profunda influencia por parte de países externos, como mencionaban en el caso de las potencias europeas, cuando Reino Unido pasó a tomar parte del territorio de Medio Oriente junto con Francia, las negociaciones que hacían mediante acuerdos. También es importante analizar el rol que ha tenido Estados Unidos en este conflicto, no solamente ahora, sino históricamente. Dejo más tarde para el debate este interrogante de si tal que también ha estado repercutiendo en muchos medios en estos últimos días, si esto pasaba con una presidencia de Donald Trump o no, si es importante mantener una figura más fuerte como presidente de Estados Unidos para regular esta clase de conflictos o esta clase de presencia de grupos terroristas, como es el caso de Hamas. Entonces, la verdad es bastante interesante analizar todos estos factores, tanto internos como externos, que pasan en la región de Medio Oriente. Yo principalmente cuando empecé a formular esta ponencia que iba a estar desarrollando hoy, traté de dedicarme a lo que sería, si bien Piero ya lo hizo, tratar de dar un contexto más histórico de cómo se originó este conflicto entre ambos estados. Capaz que hubiese sido mejor que mi aporte estuviese al principio de esta charla, pero no está de más mencionarlo para quizás personas que puedan verlo que no tengan conocimiento de cómo empezó esto, ¿no? Como bien mencionaban hace rato, no únicamente tenemos que centrarnos en lo que sería el ámbito religioso, aunque si bien sabemos, por un lado vamos a tener al pueblo de Israel que profesa una religión judía, y por otro lado vamos a tener a Palestina, cuya población, casi un 90%, si no es un poco más, profesan la religión musulmana suní. De acá un poco el enfrentamiento que tienen estos en cuanto al aspecto religioso, pero también vamos a tener económicos, geopolíticos. Económicamente, bien lo mencionaban, Israel económicamente es una potencia en la región, se encuentra enfrentada, como decían, a Irán. Y en reiteradas ocasiones esta rivalidad se ha mencionado. Creo que en las últimas horas también han habido declaraciones por parte de Irán en lo que bien decían, tratar de destruir como sea a Israel en esta región. Bueno, para empezar un poquito hablando del contexto que yo vengo a decirles, esta disputa podemos dirigirnos, ir hasta el siglo XIX, cuando existía este auge de nacionalismos en distintas partes del mundo. Aparece lo que en los últimos días, si estuvieron leyendo medios de comunicación o investigando un poquito, el sionismo, ¿no? El sionismo surge como un movimiento político durante este siglo, estos años, el cual considera a los judíos como un grupo nacional, el cual va en busca de la creación de un Estado propio, el cual tenga un territorio. Y esto, el hecho de ser un movimiento político, lo distinguía de un movimiento religioso. También es importante mencionar que cuando surge el sionismo lo hace en una época donde la premisa de un pueblo, un Estado tomaba un rol fundamental.
Durante este siglo también se van a producir una serie de movimientos por parte del pueblo judío a distintas partes, no solamente a Palestina, pero en profundidad, bueno, sobre todo se van a dar en el territorio que conforma Palestina, provenientes también de Rusia, Polonia, Rumania. Se estima que alrededor hayan sido de 35.000 judíos que se movilizaran hacia estas regiones. Estos movimientos fueron denominados como Aliyah. Hubieron dos. El primero, como ya mencioné, tuvo alrededor de 30.000 judíos que se movilizaban hacia este territorio, pero también en cuanto al segundo vamos a tener que lograron transitar hacia regiones más lejanas de Medio Oriente, llegando a países europeos, lo que va a acentar o aumentar el antisemitismo en muchos de estos países y que lo vamos a ver posteriormente cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Pero esto lo voy a explicar un poco más adelante. En 1914, cuando el Imperio Otomano cae, como mencionábamos hace rato, Reino Unido pasa a tomar posesión de algunas tierras de Medio Oriente. Y como mencionaba Piero, con algunos acuerdos con Francia y otras potencias se repartirían ciertas extensiones territoriales. Mientras esto ocurría, los movimientos de judíos a la región de Palestina continuó aumentando y a distintas partes de Europa también. Se estimó que alrededor de 1936, el 28% de la población de Palestina ya eran judíos, un número inmenso, ya que estos movimientos, movilizaciones de judíos empezó alrededor de finales del siglo XIX. Bueno, mientras esto pasaba, como decía, los judíos seguían trasladándose, y aquí es cuando empiezan a crear ciertos grupos en relación a protegerse como pueblo. Uno de esos va a ser el Haganá, que es una fuerza de defensa judía, y también el Irgun, que es una fuerza paramilitar, que se creó específicamente para ejercer presión a Reino Unido. En un principio, el objetivo era ejercer tal presión que pudieran concederle la creación de su Estado, es decir, del Estado de Israel. Bueno, por un atentado que ocurriría en un hotel donde en su mayoría eran civiles británicos, por parte de este grupo paramilitar, crearía cierta conmoción o reacción por parte de los británicos, y Churchill tomaría una posición reactiva ante este atentado que se daría en este hotel. De esta manera, Churchill trató de frenar este flujo de judíos, sin embargo, aún lo continuaron haciendo, ya sea de manera ilegal. Hacia 1946, ya dirigiéndonos a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, se produciría la retirada totalmente de lo que sería Reino Unido de esta región. Y al año siguiente, más o menos en 1948, 1947, 1948, finalmente la ONU crearía definitivamente el Estado de Israel. No pasarían muchos días de que, como mencionaban hace rato en las ponencias, la Liga Árabe, conformada por Arabia Saudita, Transjordania, Egipto, Líbano, Siria, atentarían contra este nuevo Estado. Y de aquí en más se generarían ciertos enfrentamientos que, bueno, formularían esta repercusión internacional que tiene hoy en día el conflicto entre Israel y Palestina. Este conflicto, esta guerra que declaran los países de la Liga Árabe a Israel, solo sería el principio de un sinfín de conflictos que vemos hasta la actualidad. Bueno, aunque la idea era hacer caer este nuevo Estado, Israel logró tener fuerzas armadas bien establecidas, de modo que pudieron ejercer fuerza o influencia en la región y ganaron este primer conflicto, este primer enfrentamiento. Y aunque pudo hacerse de ciertos territorios de parte de los estados árabes,
terminó por devolvérselos. Como dije, este solo sería uno de los tantos enfrentamientos que tendrían, ya que más adelante, yéndonos hacia el contexto de lo que sería la Guerra Fría, habría otra guerra por parte de los estados árabes a Israel. Y en este caso, como mencionaba recién, como estábamos bajo un contexto de Guerra Fría en la disputa entre comunistas, capitalistas, el lado en el lado de Israel, bueno, lo apoyaría Estados Unidos, mientras que a Palestina tendría el apoyo de la Unión Soviética. Como mencionaba anteriormente, el antisemitismo se expandió por toda Europa e incluso la Unión Soviética se mostró en contra del pueblo judío. Bueno, en este contexto tuvimos en 1973 la guerra de Yom Kippur. Nuevamente, como decía, la victoria va a ser para Israel, aunque tuvo mayores dificultades para lograr hacer este enfrentamiento a los países árabes Te en quedan relación 3 con la primera. minutos. 3 Sí, minutos más. sí, Tenemos bien. que cerrar. Bien, bueno, como mencionaba, le costó a Israel poder lograr esta victoria, sin embargo lo lograría. Las extensiones territoriales que logró conquistar durante este último enfrentamiento los devolvería nuevamente. Como mencionaban, Egipto sería la condición para devolver los territorios a Egipto, sería que él mismo reconociera a Israel como un Estado. En el caso de los territorios de Palestina, Israel se lo devolvería a dicho Estado, pero se quedaría con cierta extensión territorial. Y de aquí es donde surge el conflicto, donde Palestina reclama esta extensión territorial e Israel considera que los obtuvo, bueno, si podríamos decir, entre comillas, de una manera justa por esta guerra. Y en los últimos años, desde esta guerra se han producido ciertos asentamientos por parte de Israel en territorio palestino, aunque también de parte de Palestina han habido ciertas filtraciones de comunidades palestinas que han logrado entrar a Israel, por lo cual este conflicto ha sido de parte de ambos estados, ha sido un enfrentamiento que no ha tenido paz en ningún momento, aunque como se mencionaban, hubieron muchísimos intentos con los acuerdos de Abraham durante la presidencia de Donald Trump. Y bueno, parece, como decían antes mis compañeros, parece un tema bastante complejo que también considero, estamos en un nuevo siglo, ante nuevas figuras políticas a nivel internacional, a nivel regional también en Medio Oriente, entonces es de bastante importancia lograr pensar principalmente en los civiles, en los pueblos tanto de Palestina como de Israel, que las personas quieren vivir en paz, quieren poder llegar a una armonía entre ambas religiones y poder cesar con estos conflictos y también no solamente con el religioso, sino también con el territorial. Bueno, hasta acá termino de exponer antes que se me terminen los minutos. Seguramente en la hora del debate podremos intercambiar más ideas y seguir explayándonos todos. Muchas gracias, Celeste, por tu participación. Pasamos con Lisbeth Gutiérrez, que es originaria de Hermosillo, México. Aprobó su examen de doctorado en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana con medalla al mérito. Es maestra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad con mención honorífica y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con experiencia en investigación, docencia, sociedad civil y servicio público. Adelante, Lisbeth. Muchas gracias. Eh, sí, como bien han mencionado las personas que me han antecedido, un saludo a todas y todos. Estamos enfrentándonos a un análisis de un conflicto que superpone varias capas de análisis. Está el tema de la política internacional, la historia regional y las realidades en el propio terreno donde se está suscitando el conflicto. Lo que se puede observar por parte de la comunidad internacional es que nadie quiere tomar partido o nadie desearía tomar partido frente a este conflicto, pero también existen voces críticas a este respecto, indagando un poco entre pues, personas analistas de la historia o también de las relaciones internacionales.
se pueden encontrar puntos de coincidencia donde separan la parte dogmática de fe, que es en realidad donde estaría hundiendo sus raíces la parte sociocultural, del resto de los elementos ya configurando los estados-nación. Estas personas que lo analizan desde esta perspectiva señalan, por ejemplo, Alfredo Jalife o Diana Uribe, que el conflicto o el antisemitismo no se va a remontar a estos miles de años, sino a partir del siglo XIX y XX, cuando empieza pues, a hablar en términos ya de un territorio determinado para judíos y a partir de la repartición de estos territorios. Pero también se analiza o se tiene una postura antisemita a partir de este contexto. Se señala que originalmente las muchas expulsiones de los diferentes territorios que ha estado ocupando la cultura israelí se debió a un contexto histórico determinado, es decir, no era porque se tratara de judíos per se. Este antisemitismo puede ubicarse en un contexto europeo prácticamente de la época contemporánea y a partir de allí pues buscar un posicionamiento más objetivo. Si nosotros lo analizamos con el hilo conductor, que es el tema de los derechos humanos, encontramos que evidentemente, como las personas que me antecedieron en el uso de la voz, no es posible legitimar un conflicto. Recordemos que Naciones Unidas se creó precisamente para evitar conflictos internacionales. El hecho de que estén dos focos rojos prendidos en el orden internacional, Ucrania con Rusia por un lado y en este caso pues israelíes y palestinos por causa del grupo Hamas, aunado a que no hemos terminado de superar la pandemia de COVID-19 y ahora los embates de cambio climático, claramente va a complicar el panorama económico internacional. Naciones Unidas se creó para que los conflictos entre los estados-nación no escalaran hacia este grado o hacia esta dimensión. Entonces, va a ser muy importante observar las posturas. Iniciaba señalando que han sido más las poblaciones que los estados quienes han ya asumido un a favor o en contra de uno u otro bando en el conflicto. Esto, pues claramente es un llamado a no sacar del debate la parte racional o de consenso o de pacificación que deberían de ser inherentes en el marco de un debate donde quienes están defendiendo sus agendas son los estados-naciones. En su momento, Hannah Arendt, inclusive, fue muy criticada por señalar que la condición necesaria para poder hacer política era esa capacidad de pensar. Y una persona que piensa estaría por encima de los dogmas de fe o de una postura de dominio o de violencia frente a otro individuo u otros estados. En este caso, no existe otro paradigma más pacífico que el de los derechos humanos y de la paz. Y la cuestión aquí es que no podemos separar la paz de un ejercicio de derechos. Que un Estado-nación viva un contexto pacífico es producto o es derivado de un ejercicio pleno de los derechos humanos. Entonces, lo que está aquí en juego es bastante sensible. Es si para empezar, si la comunidad de naciones que creamos en el orden internacional, después de haber superado un conflicto tan fuerte como fue la Segunda Guerra Mundial, pasa la prueba de fuego en el marco de estos dos focos rojos, y en sí mismo la figura de un Estado moderno democrático como un garante
no solamente de la paz per se, sino de la paz como un significado inherente de ejercicio de derechos humanos. Partiendo de esa premisa, yo podría compartir ejemplos en lo local donde ha sido precisamente la existencia de este Estado constitucional de derecho, perdón, el que ha implicado no un obstáculo, pero sí un hablar diferente frente a otro tipo de culturas como pueden ser los pueblos originarios. Pero esto, o sea, abro este paréntesis porque en el caso de México contamos con pueblos originarios que no hablan este lenguaje. En el caso de el conflicto que nos trae en esta ocasión en el análisis, sí lo hace. Entonces, desde el punto de vista de los Estados-naciones, habría que mantener el debate allí. ¿En qué tanto cada uno de sus miembros está garantizando el ejercicio de los derechos frente a esta situación bélica? Ahora, hacían un recuento también histórico mis compañeras y compañeros. Quizás valga la pena pues subrayar cómo en su momento son antes de la Constitución de las Naciones Unidas, 1896, 1917, 1935 y 1936, son momentos históricos que fueron configurando elementos de análisis para este conflicto. Puede ser el juramento de Sion en un contexto en Basilea, Suiza, en el 17, perdón, a partir de la Primera Guerra Mundial con la decisión de Balfour, donde la corona británica pues evidentemente toma postura de este conflicto a partir de 1920, cuando el imperio turco otomano pues realizó esta repartición a árabes de tierra prometida, pero también habría que subrayar que hizo lo propio con los judíos. De hecho, la historiadora Diana Uribe ha señalado que el problema fundamental en la época contemporánea es el reconocimiento de territorio, del mismo territorio, tanto para israelíes como palestinos. Entonces, esta legitimidad que asumen ambos grupos es la que pues va arreciando el conflicto hasta niveles que ya hemos conocido en la historia inmediata. No dejamos de lado también que en 1935, a partir de las leyes de Nuremberg, es que los judíos pues buscan migrar a partir del antisemitismo hacia pues esas tierras que les fueron legítimamente asignadas, y que a partir de un trasfondo colonial en 1936, esta rebelión árabe contra los judíos pues va sentando las bases de este conflicto que estábamos viendo en la actualidad. En el Inter, el Holocausto fue lo que frenó la constitución de este Estado moderno democrático para politólogos y para abogados del Estado constitucional de derecho de los judíos, a partir de el exterminio y la omisión de los derechos de la propia comunidad. Para esta historiadora es de resaltar que existe una conciencia histórica occidental que desde su punto de vista la vuelve una especie de llamado a la creación del Estado de Israel, a partir de esa deuda histórica violenta que representó el Holocausto en la época contemporánea. Pero volvemos a lo mismo, no podemos separar de un análisis racional los elementos de la historia regional, las realidades del terreno,
pero también el aspecto pues, bíblico. Vaya, sabemos que uno de los requisitos para poder analizar el Estado moderno es precisamente la separación de la religión de los demás elementos, pero en este caso no se puede hacer del todo porque el territorio que está en juego guarda edificaciones tanto de una religión como de otra. No podemos obviar que en este conflicto se comparte un patriarca que es Abraham y que al ser padre tanto de judíos como de musulmanes y del resto de las religiones que se fueron configurando a partir de estas dos, hay una hermandad o fraternidad. He encontrado puntos de coincidencia que fueron, como mencionaba al principio, el de Alfredo Jalife y el de Diana Uribe, quienes señalan que el conflicto no es árabe, el conflicto es europeo a partir de este reparto de territorio y que en el contexto previo a esta repartición de la época contemporánea, lo que se vivía era una especie de fraternidad debido al reconocimiento de los derechos de judíos emanados pues, de versiones de las propias religiones. Habrá quien tenga opiniones encontradas y por eso... 2 minutos, Lisbeth, te quedan. Y por eso como profesionales de política no llevaríamos el debate o no lo conduciríamos hacia el ámbito religioso, pero sí hay que reconocer que este debate es sensiblemente más interesante porque no es un tema de por dónde pasa el petróleo o por dónde pasa el gas necesariamente o únicamente o quién produce o quién tiene un PIB más elevado frente a otro únicamente, sino también quién tiene más legitimidad a partir de lo que el libro, que es sagrado, está señalando en un inicio. Y aquí sí es donde, digamos, donde pues ponemos en jaque el debate, porque es de hecho, ahí sí sería un debate interminable, ahí sí no es como que la ONU le diga quién tiene más legitimidad frente a otro, siendo descendientes de la misma persona, ¿no? Pero sí hay que estar conscientes que los grupos fundamentalistas religiosos, generalmente terroristas, tienen una postura menos pensante, menos a favor del Estado democrático y más a favor de la parte religiosa, acerca de quién tiene más legitimidad para ocupar qué territorio con base en esta línea de sucesión. ¿Por qué es importante analizar que comparten un padre? Porque recordemos que Abraham tenía una legítima esposa para la Biblia, que es Sara, pero también por circunstancias o por la necesidad de tener un primogénito, es que concibe con Agar a Ismael y al paso del tiempo concibe con Sara a Isaac y a partir de allí pues surge Ismael como patriarca de los musulmanes, Isaac como patriarca de los judíos y esto es lo que desde el punto de vista ideológico que no reconoce al Estado moderno democrático que separa la religión de los derechos humanos y también del uso legítimo de la fuerza que puede tener un Estado, del resto de los debates que simplemente están fundados en dogmas de fe. Yo allí centraría el debate porque, como bien señalaron quienes me antecedieron, no es un tema israelíes contra palestinos, sino israelíes contra Hamas, y Hamas no es un Estado reconocido en el orden internacional. Entonces, desde este punto de vista es pertinente y es acertado que el resto de los estados no hayan manifestado aún una postura a favor de uno u otro a pesar de la violencia que se está viviendo. ¿Qué puede ser
que están esperando que se nivele el conflicto por sí solo antes de que asuman una postura determinada, precisamente porque no fue abiertamente Palestina quien se adjudicó este hecho de violencia más reciente en octubre de este año. Con esto cerraría. Gracias, Lisbeth. Bueno, Ana, permitime una opinión para ir aportando y generando un último debate de 2 minutos cada uno. Yo quería compartir con ustedes y preguntarles a ustedes mi interpretación en América Latina. Yo quería focalizar más en el conflicto en América Latina, porque creo que nos va a servir más a nosotros. Yo veo una izquierda en América Latina que conjuga una izquierda que domina o que con una presencia muy fuerte en campos culturales, sindicales, universitarios, en movimientos sociales, menos en partidos políticos, que combina una posición común que reúne 4 antis. Anti-norteamericana, es una izquierda donde siempre busca ponerse enfrente de Estados Unidos. Tus enemigos serán mis amigos, digamos, ¿no? Todo enemigo norteamericano es visto ya de entrada con simpatía, porque confronta contra el hegemón que más odio, Estados Unidos, al que le achaco todos los males del mundo. Es profundamente antijudía. En los últimos 3 o 4 décadas la izquierda viró, la izquierda no era antijudía, la izquierda estaba llena de judíos en el mundo y en América Latina. Los judíos aún hoy tienen una rama muy fuerte de socialistas, de izquierda. Hoy la izquierda se transformó en antisemita desde hace ya un tiempo largo. Es una izquierda antidemocrática liberal. La democracia liberal es democracia burguesa, es de aparatos, es la democracia de las grandes corporaciones, la democracia manipulada por los medios, es la democracia mercantilizada, es una democracia que realmente valoramos poco y nada, en detrimento de nuestra democracia de izquierda, que es la de la asamblea, la del horizontalismo, la del barrio, la no electoral, ¿no? Esa es la democracia de base que quisiéramos construir, y por eso nos negamos y por eso negamos la partidocracia, negamos los plebiscitos, buscamos otros mecanismos. Es bastante antidemocrática en sentido liberal de la palabra, y es antijudía y es anticapitalista, con un discurso acerca de la gran empresa, del capitalismo, de la explotación, de la destrucción del medio ambiente, de la acumulación de riqueza, de la desigualdad. Este capitalismo, esta democracia liderada globalmente por la multinacional norteamericana, es un asco, y contra esto hay que luchar para generar una economía de base social, una democracia de base social, sin la hegemonía norteamericana, etc. En ese marco, como yo veo al grueso de la izquierda latinoamericana, la izquierda, vuelvo a decir, la izquierda cultural, la izquierda social, la de los movimientos sociales, la de los gremios, los palestinos son víctimas de 2 demonios. Los palestinos son víctimas de Estados Unidos y de los judíos. Son solo víctimas, y en este momento el foco en todos los discursos en América Latina está en invisibilizar el hecho de Hamas, relativizando. Hamas es lo que hace Hamas con 1.500 civiles asesinados por la espalda mientras dormían, o 300, 200 y pico de personas raptadas, civiles, y llevadas con niños. Eso es en el fondo una pequeña devolución de todo lo que le han hecho. Por lo tanto, está, digamos, dentro de la tendencia a la justicia histórica, que es más o menos parecido a la argumentación construida con los asesinatos y los incendios de los movimientos mapuches en el sur argentino, en el sur de Chile, en donde todo exceso de violencia de estos movimientos es una gota en el mar comparado a lo que han sufrido durante siglos de colonización española
por lo tanto las revueltas mapuche en Chile son el grito de los subsumidos, el grito de los que históricamente fueron X. Y en este esquema, cualquier cosa que haga Hamás o cualquier cosa que hagan los movimientos terroristas está justificado por esta lucha histórica. Quiero decir que en la Argentina, hoy los mismos que están en el conflicto árabe-israelí son los que volaron por los aires la Embajada de Israel y la AMIA, dejándonos centenares de muertos argentinos. Y hoy tenemos en la Argentina el mayor número de rehenes extranjeros en Gaza, padeciendo como civiles chicos que estaban bailando en una comunidad, padeciendo esta guerra. Sin embargo, en la Argentina no hay una palabra, no se quiere mencionar, ni se quiere reproducir los argentinos que están víctimas. De hecho, la Cancillería argentina hoy, en manos de una rara izquierda, que viene a otro debate, hoy la Argentina saca un comunicado donde no dice nada de las víctimas de Hamas, no dice nada de los propios argentinos que necesitamos recuperar, y condena al pueblo israelí por la masacre civil en Hamas, ¿no? Es una pieza que quedará en la historia de los comunicados oficiales como una pieza excepcional que muestra el antisemitismo, aún y a pesar de que tus propios nacionales argentinos estén en los sótanos de rehenes, sin mencionarlo. Ahora acabamos de terminar de ver que el presidente de Bolivia, con todo respeto, se deliró, le explotó la cabeza y rompió relaciones con Israel porque tiene una relación totalmente asumida con Irán. Quiero decirles que esta izquierda, que es una izquierda anticapitalista, antidemocrática, antinorteamericana y antijudía, es progénero y pro diversidad sexual. En toda la comunidad árabe, pero especialmente en Irán, antes de 1979, las mujeres usaban minifalda, iban a la universidad, y era un país libre e igualitario en materia de género, o 1000 veces más libre, hasta que llegaron los mesiánicos ayatolá para crear una teocracia de sabios bíblicos para gobernar Irán. Y hoy vemos muertas y dilapidadas mujeres todos los días en Irán por no llevar el velo, por cualquier cosa, una carnicería. Sin embargo, de eso la izquierda latinoamericana, ni mu, porque la prioridad es Estados Unidos, los judíos, el capitalismo. No le peguemos la miseria y la basura que genera Irán con sus propias sociedades civiles, ni los 150 muertos que generó Irán por las últimas protestas en las calles. Imagínense ustedes un régimen en donde una manifestación en la calle termina con 150 asesinados por la policía. Es un delirio absoluto. Eso sucedió en Irán. Una pregunta. Sí, Lisbeth, ya termino. Entonces, lo que nos encontramos... Primero, nos quedan 8 minutos, pregunto. Sí, escúchame, termino con esto. Lo que estamos viendo es que el conflicto árabe-israelí, les pregunto si lo ven distinto, cuán distinto lo ven, no importa. Para eso estamos, para debatir. Si el conflicto árabe-israelí no está acelerando tremendamente una posición de izquierda que muestra sí. a todas luces una posición cada vez más impúdica en favor de cualquier valor, Chávez, Rusia, China, en favor de cualquier cosa que no sea capitalista, democrática, judía o norteamericana. Dejo la pregunta. Lisbeth. De acuerdo. Sí, alzaba la mano porque, bueno, respondiendo inmediatamente a su pregunta, sí acelera, evidentemente acelera el debate, pero antes de hacer un zoom a los microtemas de este gran tema, vuelvo a subrayar la importancia de preguntarnos, ¿puede un Estado moderno democrático o puede un Estado constitucional de derecho no tener territorio? Porque la respuesta, en el fondo, nos va a dar luz acerca de cuál sería la probable solución a este conflicto bastante añejo. Porque me recordaba el hecho de tener un Estado constituido versus pueblos originarios,
porque así como existieron los grandes pueblos originarios asentados que crearon, evidentemente, y desarrollaron civilizaciones, existieron otros pueblos originarios que eran nómadas y que fueron constreñidos a partir de los estados-nación a determinado territorio. Entonces, a esas comunidades les impusieron territorio. Por el contrario, Israel está buscando dónde asentar su territorio a partir de la premisa de que no puede haber un estado sin territorio, sin población, sin gobierno y sin cultura. Hay otras voces también que lo subrayan. Entonces, si la respuesta a la pregunta es a partir de si puede un estado no tener territorio, si la respuesta es no, y por el contrario, todo estado debe de tener inclusive territorio, entonces habríamos de preguntarnos, bueno, ¿cuál es el modelo de estado que queremos desarrollar? Ahorita los dos grandes polos que se han mantenido en el tiempo a partir de los siglos XVII y XVIII son el Estado moderno democrático o el Estado totalitario. Mientras más violento un Estado es más totalitario, mientras más pacífico es más democrático. Para poder llegar a esta aspiración de resolver conflictos sin violencia, Hannah Arendt decía, tenemos que ser capaces de pensar, y aquí es donde subrayaría bastante su participación del principio, donde señalaba, bueno, no existe una postura clara, no existe una luz en el conflicto, pero desde la academia, quienes nos tomamos la atención de dedicar años de estudio a estos temas, sí deberíamos de señalar N cantidad de veces que el Estado precisamente se creó para solucionar los conflictos de manera pacífica, a pesar de que uno de los elementos inherentes a los estados modernos es la profesionalización de los ejércitos, que había antes de los estados, sino pues reinos esparcidos y un grupo de mercenarios que se vendían al mejor postor para poder defender determinados territorios. O sea, en esa encrucijada de los estados modernos que no han terminado de configurarse, nos encontramos frente a estos proyectos que bien señalabas, que puede ser pues el capitalismo, la parte financiera, pero para bien o para mal, las democracias de izquierda no pueden negar no pueden negar que a menos que volviéramos a un estado de casi naturaleza, no estamos hablando de un intercambio vía trueque. O sea, tendrían que desaparecer las instituciones como las conocemos. O sea, necesariamente los consensos se tienen que mantener con este lenguaje, si bien aquí es donde sí se reivindica la parte del ejercicio de derechos como condición sin la cual no podemos hablar de paz, ¿no? Piero, Entonces, ¿listo? entonces ya yo con eso cierro. Gracias. Piero, Sí, un poco para reforzar esta idea, efectivamente en Latinoamérica hemos visto cómo existe un sesgo ideológico en favor o en contra de alguna de las partes en conflicto. Voy a citar solo 4 ejemplos que quedan clarísimos. Venezuela, Nicaragua y Cuba han declarado abiertamente su apoyo a Hamas, clarísimo. Y Colombia, ahora con Petro, donde pues en una elección histórica ganó la izquierda en Colombia como nunca lo había hecho en esa magnitud, ha pues suspendido su relación ahí. Entonces queda clarísimo, por lo menos en ese sentido, el vuelco ideológico que ha tomado la región con respecto a esta situación. Y ahora, tenemos que ponerlo en contraste, porque si bien, como lo has mencionado muy bien, José María, estos estados, y sobre todo sus líderes, porque no representan a todos, sino a una parte, sus líderes son completamente antioccidentales, antidemocráticos, anticapitalistas. Si revisamos quiénes son los estados en el mundo que más han apoyado a la causa palestina, sobre todo en temas económicos, son la Unión Europea, con Reino Unido, Alemania y Francia a la cabeza, y Estados Unidos. No ha sido Irán, no ha sido Rusia. Los países que más se han visto involucrados a favor de la causa palestina, al menos en temas económicos, podamos discutir otro tema, en políticos, diplomáticos, etcétera, todo lo que queramos. Pero en temas económicos es Occidente el que más ha generado, por lo menos, canalización de material económico para el pueblo palestino. ¿Qué cierra. sucede? Que por la intervención de estados como Irán,
que simplemente persiguen sus propios objetivos, este dinero ha acabado en manos equivocadas. Porque jamás también se ha visto beneficiado de la ayuda que recibe Occidente en Gaza. ¿Y para qué? Para comprar los misiles, para armar a sus ejércitos. Entonces, ¿qué sucede? Que pues a veces no tenemos en cuenta por cuestiones ideológicas la complejización de los conflictos y que en verdad debemos centrarnos en quiénes son los enemigos, en verdad teniendo en cuenta cuando deberíamos estar buscando formas de solucionar y no simplemente añadiendo más situaciones complejas como yo rompo relaciones contigo, me alío con tal, en vez de buscar una solución pacífica al conflicto. Gracias. ¿Alguien más tiene un minuto más y nos vamos? Nos vamos, chicas. Un placer. Después les comparto, estamos en contacto. Les escribo por otros proyectos más adelante y estemos siempre en contacto. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.